Yo agradezco por la invitación y la oportunidad que me dio el doctor Oscar y el doctor Chema para compartir aquí con ustedes un poquito respecto a cómo estamos haciendo ahora el diagnóstico, con quién lo vamos a sospechar, y en parte esto habla o ya tiene el sustento de lo que escribimos en las guías que antes platicábamos que pronto se van a publicar. Entonces les quiero primero presentar un par de casos. Una mujer de 50 años, con antecedente de histerectomía, sin alergias, osteoporosis recientemente diagnosticada, sin otras enfermedades, que empezó con disfagia, por ahí una impactación. Le hacen una evaluación inicial, había perdido algo de peso, le hacen una manometría sin mayores hallazgos, le hacen una endoscopía con esofagitis leve, no le ven nada en la biopsia de esófago, y al endoscopista le llama la atención que le ve un patrón así como en empedrado en el duodeno, le toma biopsias y le reportan atrofia y linfocitosis intraepitelial. Le piden por ahí algunos anticuerpos antinucleares positivos, una leve elevación de transaminasas y unos antitransglutaminasa en 200 y gliadina en 200. A este paciente se le quitó prácticamente todos sus síntomas después de 3 meses con una dieta libre de gluten. Resolvió prácticamente muchas de las molestias que ya tenía, recuperó peso, en fin. Entonces estos son, por ejemplo, algunos de los estudios que ya tenía: transglutaminasa, IgA, gliadinas, IgG, gliadina, IgA. Los antiendomisio, fíjense que no están tan altos, 1 en 10, es algo que hay que remarcar un poquito. Y bueno, se normalizaron prácticamente los anticuerpos. Bueno, no es cierto, en este caso todavía no, aquí estos son exámenes generales, pero después de 4 meses ahora sí se quitaron todas las molestias, a pesar de que aún tenía alguna elevación. Los transglutaminasa por fin se hicieron negativos, 6 realmente consideramos un valor de corte de 10. Tiene una hija de 24 años, hicimos estudios, todo negativo. La pregunta sería, ¿hasta aquí vamos a llegar con ella? Ya descartamos que sea celíaca, en este momento no tiene anticuerpos. Tiene un hijo de 26 años, transglutaminasa, IgA en 49, gliadinas en 88. Hicimos biopsia y el chico tiene también atrofia y linfocitosis. Esta es otra paciente, una mujer joven con diarrea crónica, anemia, pero realmente ella la diagnosticó su neurólogo por una neuropatía periférica que le llevó a hospitalización. Él fue el que le pidió los anticuerpos. Vean cómo los gliadinas no están tan altos, los antiendomisio fueron negativos aunque eran IgG, y vemos transglutaminasa arriba de 200. Y bueno, ya platicamos sobre la definición de enfermedad celíaca. Es una enfermedad inmunológica desencadenada por el gluten con una susceptibilidad genética, donde entonces se requieren estos dos componentes, la exposición al gluten y esta susceptibilidad genética. Entonces, ¿en quién hay que buscarla? Primero tenemos que pensarla, y ya lo estamos haciendo. Es una enfermedad que está subdiagnosticada, ya lo decía Chema, la presentación es muy variable y a últimas fechas ha cambiado, no se sospecha en gran medida, pero sí ya la estamos pensando y tiene que ver con, o parte de la explicación de que la incidencia está aumentando es esto: tenemos mejores pruebas, tenemos mejores criterios, y también lo que ya se decía, el aumento del trigo en la dieta, sobre todo en muchos lugares donde tradicionalmente se basaban en maíz, es una de las teorías que explican de mejor forma por qué estamos viendo un aumento de la incidencia. Esta es otra forma de ver el iceberg celíaco, donde hasta arriba vemos los pacientes sintomáticos, que son, incluso en este grupo hay pacientes que se escapan porque no tienen síntomas típicos, y podríamos decir que los sintomáticos se dividen en los que tienen síntomas clásicos gastrointestinales y los que tienen síntomas extraintestinales o de presentación atípica. Tenemos un grupo de pacientes que no tienen síntomas, y es a los que se les denomina silentes, que ya están por abajo de lo que se ve en el iceberg, pero que tienen daño histológico, por eso sabemos que son pacientes celíacos y obviamente tienen serología. Y tenemos un grupo de pacientes que está todavía más abajo, donde no tienen daño histológico, donde no tienen síntomas, pero tienen anticuerpos positivos, y estos pacientes se les ha denominado que tienen enfermedad celíaca potencial. Y entonces, ¿en quién debemos buscarla? Pacientes con síntomas sugerentes, ya los hemos platicado, gastrointestinales típicos, falla en el crecimiento y pérdida de peso, sobre todo hablando de niños, talla baja, síndrome de intestino irritable que no responde a tratamiento, incluyendo distensión refractaria, pacientes con síntomas atípicos, los que ya sabemos que ahora son también frecuentes, incluyendo síntomas gastrointestinales no clásicos como el estreñimiento que se mencionaba.
Y además sujetos con factores de riesgo que están asintomáticos y que entrarían en este grupo de silentes, pero que ya podemos sospechar qué grupo es especialmente vulnerable y que tendríamos que buscarles cuando tienen enfermedades asociadas o cuando tienen familiares de primer grado con enfermedad celíaca, porque sabemos que en este grupo el riesgo puede ser hasta del 10%. Como ya también lo comentaba Chema, las manifestaciones se han modificado sustancialmente. Ahora la diarrea con esteatorrea es lo menos frecuente y tenemos un alto grupo de pacientes que no tienen síntomas. Y ahora las manifestaciones atípicas pues son las más comunes: anemia por deficiencia de hierro, los problemas de fertilidad, trastornos neuropsiquiátricos, osteoporosis y osteopenia, lo que se le ha llamado hepatitis celíaca con alteración de las transaminasas, enfermedades inmunológicas e incluso algunas neoplasias. Esta gráfica ya también la presentó Chema. Es importante remarcar este hecho de que tenemos menos diarreas, porque estos son los casos donde a lo mejor todavía no nos va a costar tanto trabajo pensar en la enfermedad, pero tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en el resto de los casos, incluyendo todas las manifestaciones extraintestinales que podríamos incluir a pacientes con anemia ferropénica, sobre todo resistente a hierro, que ya están recibiendo y que no tenemos como otra causa que explique, osteoporosis y osteopenia no explicada, son grupos fuertes que hay que empezar a hacer escrutinio. Pacientes con hipertransaminasemia, ahora hay reportes que se dice que estos casos de pacientes con transaminasas altas, hasta el 10% son celíacos, tienen hepatitis celíaca. Y lo importante es que el cuadro se resuelve totalmente con la dieta libre de gluten. Incluso puede ser ya más alta que algunas otras patologías hepáticas o algunas otras hepatopatías que no nos cuesta mucho trabajo buscar y querer descartar, como por ejemplo la hepatitis autoinmune, y que por mucho no se acerca a las frecuencias de la enfermedad celíaca y casi superada por esteatopatitis y virus C. Y alteraciones neurológicas, donde incluso ya entra la migraña como una de las enfermedades a donde se tiene que buscar celíaca, cuando también ha sido de difícil control. Si recuerdan el caso que les presenté, tenía una neuropatía periférica. Enfermedades asociadas son todas estas. Ya también se comentaron algunos síndromes como Down, Williams, incluso el síndrome de Turner, hay revisiones donde se recomienda, y la mayoría de estas son enfermedades inmunológicas, incluyendo la deficiencia de IgA, que es un poquito más común en estos pacientes. Estas son imágenes típicas de una dermatitis herpetiforme, que virtualmente todos estos pacientes son celíacos. Y aquí vemos justamente este riesgo de dermatitis herpetiforme. Prácticamente todos tienen enfermedad celíaca, los familiares de primer grado de 5 a 20, tiroiditis autoinmune hasta el 15%, Down, Turner y diabetes, que ya también nos presentaron algunos estudios en México. Tenemos estudios en adultos del Instituto Nacional de Nutrición y en niños que muestran prevalencias entre el 6 y el 9%. Y entonces esta gráfica de alguna forma nos resume el hecho de todas las manifestaciones que se asocian a la enfermedad, donde es mucho más frecuente, donde el promedio es de 2.25%, pero son síntomas comunes en los pacientes con enfermedad celíaca, y que, visto desde el otro punto de vista, podemos decir que muchos pacientes con distensión, fatiga, estreñimiento e intestino irritable podrían ser celíacos. Esta es una gráfica de una revista que recientemente se publicó, donde vean cómo nos ponen aquí todas las enfermedades que llaman como imitadoras del síndrome de intestino irritable. El traslape es muy importante, desde FODMAPs, intolerancia a la lactosa, sobrepoblación, esto que también tiene que ver con el trigo, que son intolerancias a los inhibidores de tripsina amilasa del trigo, la sensibilidad gluteno celíaca, y aquí de forma muy importante hace un traslape con la enfermedad celíaca. Y esto lo único que quiero llamar su atención es que síntomas de intestino irritable se pueden ver en muchas otras patologías y tenemos que pensarlas ya todas ellas. Este es algo que recientemente se ha descrito, que es una mucositis de contacto alérgica al níquel, y el níquel resulta que hay en productos, por ejemplo, que vienen empaquetados en bolsas con aluminio, por ejemplo, y en algunos otros alimentos. Este es un trabajo donde, hablando de intestino irritable, es un metaanálisis reciente de este año, donde se confirma cómo los pacientes con intestino irritable tienen una mayor posibilidad de ser celíacos. Entonces, un grupo especial de riesgo que todos vemos todos los días en la consulta. Incluso esto se mantiene
o más bien en este estudio lo que vieron es que fundamentalmente ocurre en los centros de segundo y tercer nivel, que es lo que decíamos, no vamos a pedirles que a todos los pacientes con intestino irritable les descartemos enfermedad celíaca, pero si el caso ya está costando un poquito más de trabajo su manejo, si ya llegó a segundo o tercer nivel, es un paciente en quien debemos de pensar en esta posibilidad. Y justamente al respecto, el grupo del doctor Mestroche tiene este trabajo publicado también recientemente, donde encuentran también una mayor prevalencia de enfermedad celíaca en pacientes con intestino irritable, donde puede llegar a ser hasta el 3.5% de sus pacientes con intestino irritable tienen anticuerpos antitransglutaminasa, y cuando les hacen biopsia baja un poquito, pero se queda en el 2.5%, que es por lo menos 3 veces o 4 veces más que en población general sin intestino irritable. Hablando de infertilidad, que me quiero enfocar algunos puntos, no podemos tratar de todos, ya también lo mencionaba Chema, hay metaanálisis que muestran un aumento en el riesgo de hasta 3 veces, este es otro estudio también, los dos recientes del 2014, que muestran un aumento en el riesgo de que una paciente con pérdidas recurrentes o bien con abortos, con infertilidad y con abortos tiene mayor riesgo de ser celíaca. Si bien este punto está un poquito a discusión, porque este otro estudio también de la misma fecha mostró que tanto antes como después del diagnóstico no hay mucha variación en la tasa de detección de enfermedad celíaca en estos pacientes, en la tasa de complicaciones obstétricas, y además las compararon con pacientes que no tenían enfermedad celíaca, y en este estudio no les resultó muy diferente, por lo que todavía podría ser cuestionable ahí el hecho de qué tan importante es buscarlos, pero también, como lo mencionó Chema, si a veces se hacen gastos de mayor peso en buscar enfermedades raras en pacientes con abortos recurrentes, pues yo creo que una de las cosas que también debemos tener ahora en mente y platicarlo con los ginecólogos es el hecho de buscar enfermedad celíaca, porque finalmente hay 2 estudios que muestran, y son metaanálisis, que sí hay un aumento en el riesgo de estas pacientes. Y bueno, una vez que sabemos en quién la tenemos que buscar, la siguiente pregunta es ¿cómo la voy a buscar? Y bueno, ya tenemos criterios y pasos que están bien estandarizados, que incluso es parte de lo que se va a publicar en las guías, porque no queremos ver a estos pacientes, ¿verdad? Que nuevamente decimos que este a lo mejor no es el más difícil, porque es en el que de primera instancia vamos a pensarlo. Cuestiones de laboratorio muy generales, pues podemos encontrar transaminasas, anemia, carotenos bajos, si hay malabsorción, que no todos los pacientes tienen. Los estudios de imagen generalmente no se necesitan, prácticamente son para descartar otras alteraciones. Y ya hablando específicamente de lo que sí nos sirve en enfermedad celíaca, pues es la serología. De hecho es el paso número 1 en el diagnóstico de estos pacientes. Tenemos varios anticuerpos. Aquí quiero hacer énfasis en que los anticuerpos antigliadina, si no son diaminados, ya no los debemos de usar, son muy malos, tienen sensibilidades y especificidades muy malas. Los antitransglutaminasas se consideran hoy día los anticuerpos de primera línea, tienen que ser IgA. Los antiendomicio se usan como confirmatorios, aunque tienen el problema de que son operador dependiente, y como les mostré en los 2 casos del principio, los antiendomicio no eran los más altos de estos anticuerpos, incluso en un paciente estaban negativos. Y los antigladina diaminada, que son anticuerpos relativamente recientes, tienen una sensibilidad y especificidad bastante alta, comparable a los de transglutaminasa, e incluso hay grupos como el del Dr. Bay que utilizan transglutaminasa y gliadina diaminada. Ellos no usan endomicio, y la razón es porque, bueno, además de que nos sirven para escrutinio, diagnóstico y seguimiento, los anticuerpos antiendomicio son a base de inmunofluorescencia, entonces no deja de haber una observación de un individuo que está haciendo una interpretación y que puede ser susceptible de equivocarse. En cambio los otros son estandarizados por métodos de ELISA, y bueno, ahí prácticamente es un aparato el que nos da el reporte del valor de la positividad de los anticuerpos. Estas son las sensibilidades y especificidades de los diferentes anticuerpos. Vean cómo los mejor tasados, sobre todo en sensibilidad, son transglutaminasa. Los antiendomicios se hablan que son muy sensibles, pero no están lejos los anticuerpos de gliadina diaminada, y cada vez estas pruebas se mejoran. Hablando específicamente de los transglutaminasa, sabemos que también a mayor título, mayor posibilidad de que el paciente tenga un diagnóstico de certeza, y además de que tenga daño histológico. Se habla que títulos arriba de 100, prácticamente todos los pacientes van a tener un daño histológico importante, son sensibles, y como comentaba es la prueba inicial de diagnóstico.
¿Hay falsos negativos de estos anticuerpos? Sí, cuando tenemos enfermedad leve, cuando tenemos deficiencia de IgA, y te vamos a comentar qué estamos haciendo, qué se debe hacer para eso, en niños menores de 2 años, obviamente cuando un paciente no está comiendo gluten puede negativizar anticuerpos, o cuando está con algún tratamiento o con alguna enfermedad que lo tenga inmunosuprimido. La deficiencia de IgA es más frecuente en pacientes con enfermedad celíaca, hasta el 3% de ellos, hay series que hablan hasta el 10%, y entonces por esta razón se recomienda desde el principio medir junto con unos transglutaminasa IgA unos niveles totales de IgA para saber si podemos confiar en esos anticuerpos. Si son negativos, entonces tenemos que agregar a la serología los endomicio o los transglutaminasa IgG o bien las gliadinas deaminadas. Y además, cuando son negativos, pues también esto nos lleva a tener que buscar causas diferentes, porque deficiencia de IgA se puede asociar también a enfermedades infecciosas. Hay que recordar que la IgA es una inmunoglobulina que nos protege sobre todo de gastroenteritis y enfermedades respiratorias, y estos pacientes pueden tener deficiencia de IgA y tener otra enfermedad asociada que les esté dando esta atrofia de vellosidades y manifestaciones gastrointestinales. La biopsia. En niños, por ejemplo, se dice que si tengo HLA, serología y síntomas, es el único grupo que se acepta en sus guías que pueden no necesitar una biopsia y con esto hacer un diagnóstico. En adultos es necesario para confirmar el diagnóstico, además nos habla de la extensión y gravedad, nos habla de complicaciones y nos puede ayudar al diagnóstico diferencial. Es importante remarcar que la biopsia nos va a dar hallazgos típicos, sí, pero son inespecíficos y eso desde hace muchos años está demostrado. Y por otra parte, la biopsia o la lesión más bien de la enfermedad celíaca ya está bien conocido que puede ser en parches, por lo que también ya tenemos recomendaciones de cómo biopsiar a los pacientes. 4 biopsias de la segunda porción de duodeno y al menos una, en nuestro consenso se quedó como 2, biopsias del bulbo duodenal o de la primera porción. Y bueno, también las técnicas nuevas endoscópicas con cromoendoscopía nos pueden ayudar, o magnificación, cápsula, nos pueden ayudar en este sentido. Y vean, este es un estudio del grupo del doctor Uscanga que justamente muestra cómo los pacientes con enfermedad celíaca se comportan en las biopsias igual, sobre todo en el porcentaje de linfocitos intraepiteliales citotóxicos, se comportan igual que los pacientes con sobrepoblación bacteriana. Es decir, una biopsia anormal con estos hallazgos no es diagnóstico de celíaca y probablemente es el error más común en el que nos enfrentamos, porque ahora de repente se quiere diagnosticar de más en ciertos grupos y queremos diagnosticar solo con biopsia. Eso es incorrecto porque además, como les voy a mostrar en otra gráfica, hay un gran número de enfermedades que nos pueden dar alteraciones en la biopsia. Esta es una biopsia normal, es una atrofia moderada y esta es una biopsia con totalmente las vellosidades barridas. Hay diferentes clasificaciones que nos hacen esto, la más conocida es la de Marsh, pero aquí lo que quiero llamar su atención es justamente esto. Marsh 1, donde hay linfocitos intraepiteliales, vean todas las causas que puede haber, sobre todo algunas infecciosas como Helicobacter y Yardiasis, antiinflamatorios no esteroideos, y ahora los inhibidores de bomba de protones entran en este grupo. Entonces, tener linfocitos intraepiteliales no es igual a ser celíaco. Y además también tenemos causas de atrofia de vellosidades intestinales, donde hay que recordar el sprue tropical, el sprue colagenoso, la celíaca refractaria, la enteropatía autoinmune, algunas enfermedades inmunológicas, medicamentos, y ahorita vamos a ver una lista de cuáles, quimio y radioterapia y algunas otras enfermedades gastrointestinales. Es una lista de los medicamentos que más se han asociado actualmente a atrofia e incluso a depósito de colágeno en el intestino. Colchicina, mofetil-micofenolato, azatioprina, metotrexato, muchos de estos son inmunosupresores, y de forma muy importante olmesartán y a fechas recientes también telmisartán, que como ustedes saben son antihipertensivos del grupo de los ARA2, y que de hecho aquí es importante y es un orgullo mencionar que Alberto Rubio, que es un egresado del instituto y que está trabajando en esta enfermedad de forma muy intensa, fue del primer grupo que describió estos hallazgos. Hablando de la genética, pasando a otra forma de diagnóstico, y prácticamente es la que nos queda revisar, ya habíamos comentado que entre familiares la frecuencia de enfermedad celíaca puede ser hasta el 10%, gemelos homocigotos con 75% de ellos van a tener la enfermedad, pero un 25% no. Eso significa que hay genes más allá, o más bien factores más allá de los genéticos, que todavía no conocemos del todo, que tienen que ver en por qué algunos individuos van a expresar la enfermedad y otros no, a pesar de que tengan los genes de riesgo.
Por otra parte, conocemos que los genes de riesgo se pueden presentar hasta en 40% de HLAs idénticos. Esta herencia nos explica por mucho el 50%, el HLA. El resto de la genética se está empezando a conocer, pero se debe a muchos otros genes, no HLA. Y es importante mencionar esto, el DQ2, que prácticamente es el que se describía como el más prevalente, hasta el 95% algunas series, y decían que el DQ8 era el 5% restante, ha variado un poco a medida que tenemos información de poblaciones de Latinoamérica, como ya también lo mencionábamos en la plática previa, y justamente esta es una gráfica que yo les suelo poner a los pacientes porque a veces cuesta trabajo entender a ellos que si tienen el gen, ¿por qué no van a ser celíacos? El círculo grande es toda la población de cualquier lugar, el círculo pequeño son todos los que tienen los genes de riesgo, pero el círculo rojo son los que teniendo los genes de riesgo son celíacos. La mayor parte de la población que tiene los genes de riesgo, a pesar de eso, no van a ser celíacos. Entonces esto nos deja más o menos que el 3% de esta población va a tener enfermedad celíaca. Y entonces decíamos que el riesgo genético se explica solo una pequeña parte por el HLA y tiene mucha sensibilidad y un alto valor predictivo negativo. ¿Qué significa eso? Que descarta, prácticamente el valor predictivo negativo es arriba del 99%. Si alguien no tiene los genes DQ2 y DQ8, es casi imposible que sea celíaco. Entonces es un estudio para descartar. Si los tiene, como ya vimos en los círculos, no necesariamente va a ser celíaco. Estos genes están presentes hasta en el 40% de las poblaciones. En México tenemos datos de un estudio del doctor Granados y Barquera, donde 24% de la población tenemos DQ8 y 16% tenemos DQ2. En total es alrededor del 40%. Y lo que sí sabemos, no se recomienda hacer esta prueba de rutina en el diagnóstico. ¿Cuándo la vamos a utilizar? Sabiendo que es necesaria pero no suficiente. Y aquí les quiero presentar una gráfica de un trabajo que está por publicarse en nuestra revista, donde justamente demostramos que en nuestra población tenemos un poquito más o sea, comparado con los DQ2 tenemos 60% de DQ8 contra el 50% de DQ2. Es algo que se ha visto de forma constante en poblaciones amerindias, en poblaciones latinoamericanas, aparte del grupo que comentaba Chema, hay un grupo en Chile de mapuches, que también es una población aislada, que tienen una prevalencia nada despreciable de enfermedad celíaca y que dependen hasta en 40 y tantos % de DQ8, entonces es un gen que se expresa más de este lado y que no debemos de olvidarlo. Y entonces, ¿cuándo vamos a utilizar la genética? Ya dijimos que descarta pero no confirma. Entonces, pacientes con sospecha de enfermedad celíaca que ya están en dieta y que no quieren hacer un reto, es un buen grupo, es un buen candidato que le hagamos la prueba, siempre explicándole que solo nos va a servir al 100% si es negativa. Si es positiva, seguimos con la duda. Si hay una discrepancia serología-histología, sobre todo cuando la serología es positiva y la histología es normal, es cuando nos queda la duda de si el paciente tiene o no enfermedad celíaca. Y escrutinio familiares o grupos de riesgo como ¿quién? Diabéticos tipo 1, síndrome de Down, los que hemos explicado. Podría hacerse un estudio que nos evite estar teniendo que, digamos, estar persiguiendo a los pacientes. Por ejemplo, el caso de la hija de mi paciente que les presentaba, que en este momento no tiene anticuerpos, lo que a ella le conviene es hacerse una genética. ¿Por qué? Porque si le sale negativa, la dejamos de estudiar y de vigilar y de seguir el resto de su vida. Si le sale positiva, bueno, entonces tendremos que tenerla más vigilada, estarle haciendo anticuerpos para detectar en qué momento pudiera ella desarrollar la enfermedad, porque su hermano y su madre la tienen, y si ella tiene la genética va a tener el riesgo. Se decía que era costoso y poco disponible, la verdad es que eso ha cambiado un poquito, ya no es tanto, se han ido bajando los costos. Y les quiero presentar un par de diapositivas de un trabajo que se acaba de publicar este mes en Gastroenterology, a principio de mes, que se me hizo muy interesante porque lo que este grupo hizo fue que pacientes con HLA positivo, que decíamos no todos son celíacos, les tomaron muestra de sangre y los expusieron estos linfocitos a unos HLAs construidos, aquí le llaman el tetrámero de HLA unidos a moléculas de gluten, de gliadina. Entonces lo que realmente estaban haciendo es que ya tenían como cuando la célula presentadora de antígenos expone el HLA con la gliadina y se lo presenta al linfocito, y si el linfocito reacciona,
significa que ese paciente tiene alta probabilidad de ser celíaco. Entonces es algo muy interesante porque nos podría ayudar a determinar justamente si tenemos la genética positiva, ir un poquito más allá y saber si el paciente tiene linfocitos reactivos al gluten a la hora que lo exponemos a una molécula, por decirlo, activa, como ocurriría en forma normal en el intestino. Y entonces este grupo demuestra cómo los pacientes con sensibilidad al gluten no tienen prácticamente esta reactividad. Los pacientes con enfermedad celíaca en tratamiento incluso, es decir, aunque estén con dieta libre de gluten, se pueden detectar porque siguen teniendo reactividad de sus linfocitos. Y lo mismo en pacientes controles, comparados con pacientes celíacos sin tratamiento, se ve este hallazgo que es bastante interesante. Por último, quiero platicarles del reto con gluten. Este se realiza en personas con sospecha de enfermedad celíaca que ya llevan una dieta libre de gluten y que entonces queremos averiguar o nos buscan porque quieren tener la certeza de si son o no son celíacos. Lo primero es considerar que si la dieta lleva menos de 2 meses o es incompleta, que no la llevan al 100 o que tienen contaminación cruzada, probablemente hacerles unos anticuerpos en ese momento sí nos sirva y pueden salir positivos porque no están llevando una dieta completa. Si no es el caso, si salieran negativos, los tenemos que exponer a que consuman 2 a 3 gramos de gluten por 2 a 6 semanas, mientras más los aguantemos mejor. Por ejemplo, está demostrado que a las 2 semanas tenemos 68% de atrofia, pero apenas tenemos 50% de positividad de anticuerpos. Y si lo llevamos a 4 semanas, los pacientes que van a desarrollar anticuerpos que son celíacos, los vamos a ver en el 90%. Entonces se recomienda ir más cerca de las 4 semanas que de las 2 semanas antes de volver a hacer serología en estos pacientes. Y para cerrar con esta tabla manera como de una especie de algoritmo donde si tenemos la sospecha clínica o el factor de riesgo, vamos a hacer serología específica con IgA total. Si hay deficiencia de IgA, completamos con lo que ya habíamos mencionado, antigliadinas o antiendomicio. Si la serología es positiva y hacemos una biopsia que también es positiva, este paciente es celíaco, no hay mucha duda, pero si la serología es positiva y la biopsia es negativa, se recomienda complementar la serología con el resto del panel, si no lo tenemos, repetirla en algún punto. Además hay que revisar las biopsias, estar seguro que realmente no tiene datos de enfermedad celíaca, y estos son los pacientes con enfermedad celíaca potencial, y estos hay que seguirlos, y bueno, en algún momento podríamos, si no encontramos otra causa y no aparece la celíaca, podríamos considerar hacer HLA. Recuerden que se requieren 4 más 2 biopsias, si es que hacemos la endoscopía. Si la serología es negativa y no tenemos otra razón para hacer endoscopía, pues prácticamente hay que buscar otras causas de los síntomas. Si nos queda mucha duda y la endoscopía es positiva, la tuvimos que hacer y es positiva, entonces esto es parte de la discrepancia. No tengo anticuerpos, pero tengo una biopsia positiva. Recordar que hay muchas causas de positividad de la biopsia. Entonces, nuevamente, si no encuentro una causa que me explique una biopsia normal con atrofia, pues le hago un HLA. Si es negativo, definitivamente es otra causa. Si es positivo, tengo que reevaluar con cuidado a ese paciente, porque pudiera ser un paciente que se le ha llamado enfermedad celíaca cero negativa, que aunque son pocos, cuestan un poco de trabajo diagnosticarlos, porque hay que ver respuesta a dieta, y es un protocolo un poquito más complejo. Y si la serología es negativa y por alguna razón tenemos que, si no tenemos que hacer biopsia, prácticamente descartamos la enfermedad, es decir, si fue a lo mejor por anemia refractaria o por alguna otra causa sin síntomas gastrointestinales, a lo mejor no vamos a ocupar la biopsia, y con la serología negativa prácticamente descartamos. Si tenemos que hacer la biopsia porque hay diarrea que está en estudio y la biopsia es normal, pues también ese paciente podríamos pensar que sus síntomas, si son gastrointestinales, es el grupo donde cabría la posibilidad de que fueran sensibles al gluten no celíacos. Y bueno, con esto termino, que estamos en tiempo, y muchas gracias por su atención.